Leyes de las desigualdades. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de habilidades matemáticas con respecto a álgebra superior. En lo que corresponde al análisis de las leyes de las desigualdades, vamos a ir haciendo ejercicios conforme vayamos viendo cada una de estas leyes, y vamos a ir checando el por qué se cumplen estas condiciones. Vamos entonces directamente a trabajar con Excel para hacer ahí el desarrollo de esta estructura. El primer punto que vamos a revisar precisamente es qué ocurre si, y vamos a manejarlo así, A es mayor que, voy a ponerlo sí, así está bien en letras, pero voy a poner por separado las operaciones para poder utilizar este pizarrón de una manera más interactiva. Entonces resulta que si yo tengo A mayor que B, ¿sí?, y además tengo una variable más que es C, y donde C es cualquier número, ¿sí?, entonces vamos a tener varias estructuras. Vamos a suponer que tengo C mayor también que 0. Entonces, si C es mayor que 0, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si yo multiplico, o más bien si yo sumo primero A más C, resulta que A más C va a ser mayor que B más C. ¿Por qué? Porque la distancia que hay de A, entre A y B, si A es mayor que B, resulta que si yo le sumo C a los dos miembros de la ecuación, la desigualdad se conserva, ya que el mismo valor de C que le sumo a A, se lo sumo a B, y por tanto la diferencia de A mayor que B no se pierde. Exactamente la misma. ¿Qué pasa si C es menor que 0? ¿Sí? Bueno, si C es menor que 0, vamos a poner ahora ese otro caso. Si C es menor que 0, bueno, este es mayor, ¿verdad? Mayor, sí. Si C es menor que 0, quiere decir que C es negativo. Yo podría decir que A más C es también mayor que B más C. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque la distancia, que aunque sea menor que 0, lo que yo le estoy quitando a A con C es lo mismo que le voy a quitar a B con la suma de C. Y entonces la desigualdad se conserva. A mayor que B sigue siendo exactamente la misma desigualdad que tendría, ¿sí?, con C mayor que 0 o con C menor que 0. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si C es igual a 0? Que es la tricotomía de cualquier número, que puede ser mayor, menor o igual. Son los tres valores que puede tomar un número: mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Si yo hago la suma sabiendo la relación que existe A mayor que B, entonces resulta que al sumar C, como C es 0 y es el idéntico aditivo, no hay ninguna diferencia, y entonces otra vez resulta que A más C será mayor que B más C. No altera en ninguno de estos casos el orden. Vamos a generar un ejercicio numérico para que observemos este comportamiento. Observemos. Vamos a poner ahora A igual a 4, o sea 4, mayor que 3. Esto se cumple. 4 es mayor que 3. Para que esto se vea más bonito, déjenme ponerlo centrado y de esta manera se ve más agradable. Entonces, si 4 es mayor que 3, esto es cierto. Y además tenemos que C es igual, por ejemplo, C es mayor que 0 y vamos a poner un C igual a 2. C igual a 2.
Esto nos lleva a que obviamente esto es mayor que 0. Definitivamente se cumple esta condición porque 2 es mayor que 0. Y entonces, si yo le sumo C a A, resulta que voy a agarrar aquí A y le voy a sumar 2. Más 2. Y voy a agarrar, por otro lado, B, que es este, y le voy a sumar 2. Igual a B más 2. Y si se dan cuenta, el resultado me dice que efectivamente A más B, que es este, es mayor que B más C. Esto es mayor. Ahí está un ejemplo. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero vamos a cambiar el valor de C. Ahora vamos a decir que C es menos 2, o sea, el caso en el que C sea menor que 0. Entonces aquí ya no va a ser mayor, aquí va a ser menor. C es igual a menos 2 y por tanto es menor que 0. Entonces simplemente lo que tengo que hacer aquí es que voy a cambiar que en lugar de sumarle, simplemente va a ser menos 2. Y lo mismo voy a poner aquí, menos 2. Y esto va a ser 2 mayor que 1. Efectivamente se cumple que A más C, aunque C sea negativo, va a ser mayor que B más C. Aquí está el ejemplo numérico. Vamos ahora al mismo ejemplo, pero ahora cuando C es igual a 0. Entonces simplemente copiamos este. Y nos vamos a que C sea igual a 0. Bueno, entonces no es ni mayor ni menor, simplemente es igual. Y si C es igual a 0, entonces la suma va a ser igual a este más el 0, ¿sí? Y lo mismo acá va a ser igual a este más el 0. Y obviamente nos va a dar como resultado el mismo porque es un idéntico aditivo, entonces ni este cambia ni este cambia, me va a dar el 4 y el 3, y resulta que efectivamente el 4 es mayor que el 3, por tanto se cumple que A más C es mayor que B más C. Y ahí tenemos el primer ejemplo de la primera ley, vamos a decir. Vamos al segundo caso. El segundo caso nos dice, si A es mayor que B, otra vez, este análisis, y además resulta que C es mayor que 0, ese es un número positivo. Sin embargo, ahora en lugar de analizar la suma, voy a analizar la multiplicación. Voy a decir A, ¿sí?, por C va a ser mayor que B por C. ¿Esto qué quiere decir? Que si el factor que multiplica es positivo, la desigualdad se conserva. A mayor que B me va a dar como resultado, si C es positivo, que A por C sea mayor que B por C. Bueno, es algo que podríamos esperar. ¿Qué pasa si ahora hago este mismo análisis? Vamos a hacerlo, pero cambiando las estructuras y ahorita vemos qué ocurre. Lo primero es A mayor que B y C ahora vamos a ponerlo como menor que 0. Ahí está. Quiere decir que este es negativo. ¿Qué ocurre si C se hace negativo? Si C se hace negativo, resulta entonces que A por C, ojo, se hace menor, pues menor que B por C. Ahorita lo vamos a demostrar, pero aquí lo vemos, ¿sí? La regla me dice que si tenemos A mayor que B y C es negativo, la multiplicación de A por C se hace menor que la multiplicación de B por C. ¿Okay?
¿Y esto por qué podría ser? Porque fíjense bien, si yo tengo un número A grande, multiplicado por un número negativo, se hace un número negativo grandote. Si yo tengo un número B pequeño, multiplicado por un número negativo, se hace un número negativo pequeño. Entonces siempre va a ser más negativo el número grande que el número pequeño cuando los dos se hacen negativos. Por eso se cumple esta desigualdad. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora hago A mayor que B? Y recuerden que en este caso ahora la tricotomía me dice C es igual a 0. ¿Qué va a pasar? Que A por C va a ser, ojo, igual a B por C. Y entonces, ¿qué pasó con la desigualdad? Se perdió. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por 0 se hace 0. Y entonces 0 va a ser igual a 0. Porque estoy multiplicando por 0 ambos miembros de la desigualdad. ¿Qué pasa si ahora hago A, que es siendo A mayor que B? Pero ahora tenemos una C, que va a ser igual a 1, que es el neutro multiplicativo. Este es el neutro aditivo, C igual a 0. Pero este es el neutro multiplicativo. Entonces aquí este va a ser igual, aquí no le puse el igual, a 1, neutro multiplicativo. Esto significa que va a ser A por 1, en pocas palabras va a ser A. Y aquí B por 1, en pocas palabras va a ser B. Y entonces resulta que como no se cambió ni A ni B, la relación de la desigualdad se conserva. A es mayor que B. Poniendo los términos como lo estamos usando, A por C es mayor que B por C. ¿Por qué? Porque C vale 1. Entonces no altera ni A ni B. Y bueno, tenemos entonces esa diferencia. Vamos a hacer los ejemplos numéricos para cada caso. Si tenemos que 8 es A y que 6 es B, y tenemos aquí entonces que esto es 8 mayor que 6, eso sí es cierto, y además tenemos que C, ¿sí? C es igual a 2, resulta que si yo tengo este valor de igualdad, sabiendo que C igual a 2 es mayor que 0, obviamente, si yo multiplico A por C, ¿sí?, me va a dar lo mismo que esto va a ser igual a A por 2, y aquí va a ser B por 2. Esto es igual a B por 2, y observen, efectivamente 16 es mayor que 12, entonces la desigualdad sí se conserva. Aquí está. Vamos ahora a este ejemplo también, pero ahora lo que vamos a hacer, ¿sí?, es hacerlo menor que 0. Vamos a poner, por ejemplo, que C sea igual a menos 2. Y entonces aquí sabemos que este es menor que 0. Si ya sabemos que C igual a menos 2 es menor que 0, sí, eso es ciertísimo, entonces lo que tenemos que hacer aquí simplemente es multiplicar por menos 2. Y observen que cuando multiplico por menos 2, vean lo que ocurre aquí. Menos 16. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí si multiplico por menos 2? Menos 12. Obviamente aquí se invierte la desigualdad. ¿Por qué? Porque menos 12, ¿sí?, es más positivo que menos 16. Por tanto, este es menos 16 es más chico que menos 12. Se invierte la desigualdad.
Entonces menos 16 es menor que menos 12, que es exactamente lo que me dice aquí, que cuando yo multiplico por un número negativo, la desigualdad se invierte. Esa es la diferencia. Ahora, si yo agarro estos mismos números, voy a agarrar este para más fácil, y lo pongo aquí, y ahora hago que C sea igual, ¿sí?, a 0, aquí lo voy a hacer igual a 0, entonces resulta que lo que tengo que hacer es multiplicar este por este y multiplicar este por este. Y observen lo que ocurre. Esto es igual a este por este. Y también voy a multiplicar este por este. Y obviamente el 0 es igual al 0. Y entonces aquí se cumple esta condición. Si C es igual a 0, A por C es igual a B por C, porque se hacen 0 ambos miembros de la ecuación. El siguiente ejercicio nos lleva a qué pasa si C es 1. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Simplemente lo único que tengo que hacer es poner aquí un 1. Y cuando aquí pongo un 1, observen que 8 por 1 es 8 y 6 por 1 es 6. Por tanto, aquí se conserva la desigualdad de que 8 es mayor que 6, que es exactamente esto que me dice este error. ¿Ok? Bueno, entonces con eso ya demostramos que se puede hacer. ¿Qué pasa con las desigualdades? Vamos ahora al tercer caso. Si A... Vamos a hacerlo aquí. Si A es mayor que B y C es mayor que 0, ¿sí?, pero yo tengo aquí, ya no va a ser A por C, sino ahora va a ser A entre C. Y aquí va a ser B entre C. Si C es mayor que 0, ¿qué pasa si C es mayor que 0? Bueno, si yo tengo un valor grandote aquí y lo divido entre un valor que sea mayor que 0, pues obviamente esto se va a hacer un grandote entre un número, pero ese número va a dividir también acá. Imagínense que tengo un 8 y lo divido entre 2, el resultado va a ser 4. Imagínense que tengo aquí un 6 y lo divido entre 2, el resultado va a ser 3. Siempre este va a ser más grande que este, aunque lo esté dividiendo. Entonces se cumple esta condición sin problema. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué pasa si esto se hace menor que 0? Observemos. Voy a copiar este para que hagamos el análisis. Y resulta que ahora lo que voy a hacer es decir que C es menor que 0. Menor que 0. Esto es, C es un número negativo. Y si C es un número negativo, al dividir una cantidad grandota entre ese valor negativo, esto va a ser un número negativo completo, pero si este es más grande, si este es grandote, pues va a ser un número negativo grandote. Y si es un número más pequeño, B es más pequeño que A, y se divide sobre el mismo número negativo, se va a hacer negativo también, pero este va a ser un negativo más pequeño. Y entonces va a ocurrir esto, que este va a ser más grandote negativo, este va a ser más pequeño negativo, y por tanto la desigualdad se invierte. Entonces aquí sabemos que A entre C va a ser menor que B entre C cuando C es menor que 0. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si C es igual a 0? Si C se hiciera igual a 0, resulta que esto ni siquiera existe. Observemos por qué. Esto no va a existir. ¿Y por qué no va a existir? Porque estaríamos dividiendo A entre C. Y esto, obviamente, A entre C es una indeterminación.
Y lo mismo ocurriría si yo divido B entre C, porque C es 0 y por tanto esto caería en una indeterminación. Entonces, cuando el valor de C es igual a 0, estoy generando una indeterminación. Esto no existe. ¿Ok? Esa es la situación. Entonces, son indeterminaciones, no pueden existir. Si nosotros nos vamos a analizar este mismo dato, pues resulta, voy a utilizar esta misma ecuación para hacerlo. Lo voy a poner aquí. Y resulta que aquí es 2. Pero entonces acuérdense que no va a ser por, sino entre. Y lo mismo aquí. Entre 2. Ahí está. Y lo mismo aquí no va a ser por, sino entre. Y entonces sabemos si efectivamente 4 es mayor que 3. ¿Por qué? Porque lo estoy dividiendo entre 2. Muy bien. Entonces sí funciona. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy al siguiente nivel, que sería el mayor que cuando C es menor que 0? Pues sería este mismo caso, pero ahora lo que vamos a hacer, voy a poner este aquí como ejemplo. Y resulta que tengo que hacer nada más la división, o sea, el enter. Y vean que me da menos 4. Y si yo lo divido, me va a dar menos 3. Pero entonces, efectivamente, menos 4 es menor que menos 3. Claro que sí. Se invierte la desigualdad para cuando C es menor que 0. También en el caso de la división. Acuérdense que esto fue multiplicación y ahora esto es división. Aquí están. Obviamente, si me voy al tercer caso, que sería voy a ponerlo para que lo vean. De hecho, me va a dar error la máquina, es normal, porque al momento de caer en indeterminación, la máquina no sabe calcular eso. Entonces, si aquí yo le pongo que divida entre C, simplemente la máquina me va a decir que hay un error de división entre 0. Y lo mismo va a ocurrir aquí. Simplemente me va a decir que hay un error de división entre 0. Y ahí lo tenemos. Es un error de división entre 0, por tanto generó una indeterminación. Si yo hago el análisis de aquí, que sería entre cuando C es igual a 1, y lo voy a agregar aquí para que lo tengamos completito, resulta entonces que lo primero que debemos entender es que ocurre algo parecido a esto. Pero ojo, aquí en lugar de multiplicaciones vamos a tener, ¿sí?, divisiones. Aquí una y aquí otra. Y entonces esto nos lleva vamos a hacer esta operación aquí. Esto es esto mismo. Lo voy a poner aquí. Y nos vamos a dar cuenta de que al dividir, como estoy dividiendo entre 1, la verdad es que no me altera el resultado, es exactamente el mismo, porque como es un inverso, idéntico multiplicativo, no me afecta el resultado en lo más mínimo y efectivamente se conserva la desigualdad, ¿sí? A entre C es mayor que B entre C. 8 es mayor que 6. Efectivamente. Muy bien. Bueno. Continuando, vamos ahora al siguiente ejemplo. El caso 4. El caso 4 nos dice, oye, ¿qué pasa si A si A y B, aquí es diferente, vamos a interpretarlo primero. Si A y B, ¿sí?, son del mismo signo y tenemos lo siguiente: A mayor que B. Pero ahora vamos a calcular esto, que sería 1 entre A, o sea, el inverso. Y vamos a calcular 1 entre B.
¿Cuál sería el resultado si sabemos que son del mismo signo? Voy a poner aquí el caso, de hecho lo voy a correr un poquito para que tengamos el ejemplo, diciendo que A y B son mayores que 0, para empezar. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener 1 entre A y voy a tener 1 entre B. Pongamos atención. Si A es mayor que B y yo divido 1 entre A o cualquier constante entre A y la misma constante, en este caso 1 entre B, si A es mayor que B, este obviamente va a hacerse menor que este, porque voy a dividir esta constante, este 1, entre más pedazos que acá. Por tanto, aquí se invierte la desigualdad. Entonces 1 entre A será menor que 1 entre B. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Si, bueno, vamos a utilizar este mismo caso, pero ahora lo que voy a hacer es analizar el caso de que A y B sean igual a 0. No. Menor que 0 primero. Después vemos el otro caso. Menor que 0. ¿Qué pasa si A y B son menores que 0? Bueno, entonces vamos a tener que este va a ser menor que 0, pero ojo, aquí me dice A mayor que B. Entonces A es negativo, pero es mayor que B. Quiere decir que es un negativo de algún modo que tiene un valor negativo menor que este que tiene un negativo mayor. Cuando yo divido este número, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer el análisis numérico para que lo comparemos, resulta entonces que tengo que verificar cuál es la división de esta constante, este 1 en este caso, se va a dividir entre un valor que es más pequeño y este se va a dividir entre un valor que es más grande y van a ser negativos los dos, ¿sí? Para que vaya quedando claro, porque si no va a quedar demasiado escueto. Voy a hacer el primer ejemplo y luego analizamos el segundo. Pongamos, para el primer ejemplo voy a poner aquí 4 mayor que 3. Estos son positivos. Este es el caso de que A, este de aquí. Y me dice que efectivamente este va a ser, se va a invertir. Vamos a ver si es cierto. Esto va a ser igual a 1 que se va a dividir entre el valor de A. Y esto va a ser igual a 1 que se va a dividir entre el valor de B. Y vean que efectivamente punto 25 es menor que punto 33. Efectivamente se invierte esta desigualdad. A mayor que B, aquí se hace 1 entre A menor que 1 entre B. Pero ¿qué pasa si A y B son negativos? Esto es, si yo esto lo copio aquí, pero ahora le pongo a A el valor de menos 4 y a B 4 ahí, y a B el valor de menos 3. Resulta, ¿sí?, que menos 4 no es mayor que menos 3. De hecho, menos 4 es menor que menos 3. Voy a invertir entonces esto para que se vea correctamente y partamos de mayor que. Esto quiere decir que voy a trabajar un número mayor que, y para eso voy a hacer este 4. Así sí se cumple. Menos 3 es mayor que menos 4. Muy bien, ahí está. Los dos son valores negativos, ¿sí? A y B son negativos, menores que 0. Pero ¿qué ocurre? Que aquí tengo menos 3, ¿sí?, y aquí tengo menos punto 25. Menos punto 25 es mayor que menos 3, o menos 3 es menor
que menos 0.25. Observen que la desigualdad se invierte. Cuando nosotros entonces tenemos valores del mismo signo, la desigualdad se invierte. Sean positivos o sean negativos, la desigualdad se invierte. Esto sí no ocurre si tenemos A y B con diferentes valores. Por ejemplo, yo puedo decir para el siguiente caso, ¿sí? Vamos a analizar ahora si A y B, bueno, nos damos cuenta, ya no tiene caso que lo haga, que si yo pongo A y B igual a 0, esto va a caer en una indeterminación. Entonces no se puede. ¿Por qué? Porque voy a dividir 1 entre 0, 1 entre 0 pues es una indeterminación. Eso no procede. Ahora, si tenemos A y B de diferente signo, vamos a ver qué ocurre. El primer caso, voy a poner A mayor que B. O sea, A mayor que B. Pero lo que voy a hacer es que voy a poner precisamente una A que sea positiva y una B que sea negativa. ¿Qué va a pasar entonces si A es mayor que 0 y B es menor que 0? ¿Sí? ¿Qué ocurriría con la relación? ¿Sí? Si yo divido de esta manera. Vamos, si yo tengo una constante, antes de ponerle signo, si yo tengo una constante que voy a dividir entre una A positiva, se va a hacer un número positivo. Este va a ser positivo. Y si yo tengo aquí una constante que voy a dividir entre un número negativo, forzosamente se va a hacer negativo. Y siempre un número positivo va a ser mayor que un número negativo, sea del tamaño que sea. Por tanto, aquí, para este caso, se conserva la desigualdad. 1 entre A se hace mayor que 1 es mayor que 1 entre B cuando A es mayor que B. Vean que aquí cambia esa relación. Porque aquí se invierte, pero acá no. ¿Por qué no se va a invertir? Porque este se va a seguir siendo un número positivo y este va a seguir siendo un número negativo. Cuando tenemos dos valores como este tipo. Vamos a ver qué pasa si ahora invertimos los casos. Tenemos, por ejemplo, que A es mayor que B. Y si A es mayor que B, ¿puedo tener A negativo y B positivo? Es imposible. Por tanto, esto no podríamos poner ninguna relación de ese tipo, ya que cualquier número positivo va a ser mayor que cualquier número negativo. Por tanto, esta es la única forma en la que podemos trabajar. Obviamente A y B no lo podemos hacer igual a 0, porque entonces caería en una indeterminación aquí y en una indeterminación acá. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos al siguiente caso. 6. 6 pues 65. 6. Si vamos, A es mayor que B, pero ahora tenemos que si y N, voy a poner N, es mayor que 0, ahora lo que vamos a calcular para saber qué está ocurriendo es que A a la N, vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, A a la N, vamos a ver qué ocurre si acaso elevamos también B a la N. Aquí lo voy a poner como superíndice para que se entienda que esta es una potencia. Entonces simplemente lo vamos a poner aquí como superíndice y lo mismo acá vamos a poner
la n como potencia. Y entonces tenemos a la n, b a la n. ¿Qué ocurrirá con esto? Pues vamos a ver. A a la n significa multiplica a por a por a por a. ¿Cuántas veces? N veces. B a la n significa que multipliques b por b por b por b. Si a es más grande que b, obviamente a la n es más grande que b a la n. Si n es mayor que 0, obviamente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, podemos hacer un ejemplo numérico. Bueno, aquí arriba no hicimos ningún ejemplo numérico, lo podemos hacer también. Déjenme insertar aquí para que podamos ver un ejemplo numérico. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 4. Esto va a ser mayor que un 3. Y nos vamos para acá en donde... 3, bueno, aquí me dice que b es menor que 0, entonces ponemos un menos 2. Y entonces aquí me dice que 1 entre a. Si yo divido 1 entre a, 1 entre a, obviamente aquí me va a dar 0.25. Y aquí me dice que divida 1 entre b. 1 entre b y me da menos 0.5. Obviamente menos 0.25 es mayor que menos 0.5. Cualquier número positivo es mayor que cualquier número negativo. Muy bien, ahora vamos aquí. Vamos a poner un ejemplo numérico de este. Vamos a poner, por ejemplo, también otra vez un 4 y que va a ser mayor que un 3. Y una n que va a ser mayor que 0. Vamos a poner una n igual a 2. 2 obviamente es mayor que 0. Y si nosotros hacemos la operación, igual a 4 elevado a la 2, puede tener como resultado esto. Ahora, si yo hago igual a este 3 elevado a la 2, esto va a ser esto. Y obviamente 16 es mayor que 9. La relación se conserva. La desigualdad se conserva. Muy bien. Ahora, esto es cuando tenemos a mayor que b. Los dos son positivos. Ocurrirá lo mismo si a y b son, vamos, uno positivo y uno negativo. Vamos a hacer el análisis. Fíjense, vamos a poner aquí a. Sí. Bueno, voy a dejar este. Ahorita vamos a hacer el análisis numérico porque aquí hay un detalle que tenemos que cuidar. Imagínense que aquí sea 4. Imagínense que aquí sea menos 8. Aquí se cumple que a es mayor que b, forzosamente, porque a es positivo y b es negativo. Entonces a es mayor que b, definitivamente. Vamos a utilizar también n igual a 2. N igual a 2. N igual a 2 es mayor que 0, obviamente. Y voy a hacer el cálculo de a la n. Esto es igual a este a la 2. ¿Ok? A la 2. Tenemos un 16. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con b? Si este también lo tengo que hacer elevado a la 2. Y observemos lo que ocurre. En este caso, cuando el número negativo es mayor en magnitud que el número positivo, la potencia par invierte la desigualdad. O sea, 16 es menor que 64. Pero si aquí tengo, por ejemplo, el 4 y aquí tengo un menos 3, observemos esto. Si esto lo conservo tal cual, resulta que aunque los dos se hacen positivos,
por la potencia par, la desigualdad aquí sí se conserva. Si la magnitud del número negativo es menor que la magnitud del número positivo, la desigualdad sí se conserva. Eso es lo que tenemos que cuidar. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo utilizo una potencia impar? Voy a utilizar los 3 ejemplos. Voy a poner aquí estos 3 ejemplos para que volvamos a calcularlo. Déjenme quitar este para que lo veamos. Eliminar. Ok. Pero ahora en lugar de ser n igual a 3, va a ser n igual a 2, va a ser n igual a 3. O sea, potencia impar en los 3 casos. Perdón. Aquí le ponemos 3 y aquí le ponemos también 3. Ahí está. Potencia impar. ¿Qué va a ocurrir? Que aquí va a ser al cubo. 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 Y aquí va a ser al cubo. Bien. Cuando tenemos potencia impar y tenemos el número negativo en el segundo miembro de la desigualdad, si A es mayor que B, tenemos una potencia impar y los dos son positivos, entonces se conserva la desigualdad sin problema. 64 es mayor que 27. Si tenemos que el número negativo es de magnitud mayor que el número positivo, pero tenemos una potencia impar, la relación, la desigualdad, se conserva. ¿Por qué se conserva? Porque el signo no cambia y entonces el negativo sigue siendo negativo y el positivo sigue siendo positivo. Ahora, si tenemos lo mismo, el mayor que B, pero el número negativo es de magnitud menor, sigue siendo negativo porque el número, por ser potencia impar, no cambia y entonces la desigualdad se conserva. Para este caso, en los 3 casos, la desigualdad se conserva. Vean que es la diferencia con este, porque aquí, cuando tenemos una magnitud mayor en el número negativo y es una potencia par, entonces la desigualdad se invierte. Es el único caso en el que se invierte para las potencias. ¿Ok? Muy bien. Ahora. Está. Ok. Bien. Hasta aquí las propiedades de las desigualdades.